Hola, hola a todos. Invertidos, donde vamos a hablar sobre temas de refinanciamiento y muchas cosas más. ¿Cómo estáis, Rodrigo? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hoy te veo con un look bastante extravagante. O sea, estás encerrado en una oficina, pero estás con tu gorrito ahí y con camisa. Y Un con poco Cami, polémico. Ese ah, atuendo un poco polémico, ¿eh? es que vamos a hablar cosas polémicas. El tema es que la idea es que avancemos y resolviendo varias dudas que nos hicieron, y una de las cosas que más se repetían justamente era el refinanciamiento. Bien, excelente. Bueno, un día más, un viernes más. Tengo unas noticias interesantes de la semana, una noticia que salió en Dónde Vivir, en las últimas noticias, que habla sobre busque su comuna. ¿Cuánto pagan las inmobiliarias por los terrenos para levantar un edificio? ¿Por qué es tan relevante esta noticia? Encontré yo dentro de lo que... Porque muchas veces se habla sobre por qué aumentan los precios y muchas veces también se le echa la culpa a la típica, no, es que las inmobiliarias hacen lo que quieren, el costo, y la verdad es súper sencilla. Los proyectos suben de valor por varias razones. Dentro de esas razones están obviamente oferta-demanda, pero una de ellas grandes es el costo de los terrenos, que a su vez también sube por oferta-demanda y por cómo consideran que vale su territorio las personas que están en una casita, el dueño de un local comercial que tiene su terreno, todos los que tienen su terreno. Y acá se ve cómo crecieron por comuna en 9 años. Imagínense que Macul, por Tremendo. ejemplo, Macul creció un 558% el costo del terreno. El costo del terreno, o sea, el costo del terreno pasó de valer en promedio 4,7 a 2.000, o sea, a 42 UF el metro cuadrado. O sea, le creció incluso a Lo Barnechea, a San Miguel, a Recoleta, a la Florida, a la Reina y partió siendo más bajo que todo ello. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué suben tanto los precios? Bueno, uno de los ingredientes es es el O precio sea, del suelo. es la base, digamos, de hecho. Es un Es costo la base. grande. En la inmobiliaria yo diría que el costo debe ser como un 20% más o menos del costo de total del proyecto. Sí, pero ¿Ya? Pero en el fondo es de donde se parte el negocio, de donde se decide si hacer el negocio o no, cuán rentable va a ser y va a empujar todo lo. Si suben los terrenos, empujan absolutamente todos los precios. empuja los precios. Sí, porque la inmobiliaria, no vengamos con cosas, no están ahí haciendo caridad. Entonces ellos también quieren hacer un negocio, porque, por ejemplo, uno puede decir, sí, pero yo me compro mi casa. Ya, es para uno, para vivir. Pero la inmobiliaria tiene que meterse en un riesgo que es levantar un edificio, pagar no sé cuántos sueldos de no sé cuántas personas durante 3 años, y si sale mal el negocio, el que sale mal parado es él. Mm. Entonces, el negocio tiene ciertos riesgos, y para eso él quiere un retorno, el Claro. dueño o los inversionistas, porque muchas veces las inmobiliarias ni siquiera tienen el dinero para hacerlo ellos, sino que levantan fondos de inversión y obviamente los dueños de los fondos también quieren recuperar capital, no ponen plata por amor al arte. Entonces, ellos dicen, nosotros queremos nuestro X%, que normalmente redondea entre el 17, el 24%, ese es nuestro retorno que buscamos esperar, y todos los costos tienen que lograr dar el retorno finalmente, Mm. el costo más los ingresos que genera. Entonces, es sumamente importante esta noticia y quería comentarla, no es para discutirla tanto, pero es para que estén en conocimiento de cómo han aumentado los terrenos. Y solamente te quería mencionar, Rodrigo, mira, San Miguel ha crecido súper poco en los últimos Sí, 9 años, y eso tiene que ver por el congelamiento del plano regulador. claro. Sí, es muy interesante. Y sabes que estoy pensando, Francisco, ahí se me acaba de ocurrir que la gente nos comente si les interesa, pero yo creo que es súper interesante conocer el negocio inmobiliario desde adentro y sería bueno invitar a una inmobiliaria, ¿no? Para que nos hable un poquito de todo esto, de los márgenes, de cuánto riesgo hay, porque también de esa manera nos sacamos el simplismo de decir, las inmobiliarias están forradas, o sea, para mí es un riesgo altísimo. Yo prefiero quedarme 100% de este lado, simplemente comercializando, ganando comisión, pero con un riesgo muchísimo más controlado, porque si bien obviamente son muchas las lucas que ganan, es mucho el dinero que invierten y es mucho lo que está en juego y es muy largo el plazo. Yo no sé Sí, pues cuántos sí. de acá están dispuestos a hacer una inversión tan grande, con tanto riesgo, a tan largo plazo. No, y que la plata tú no la ves hasta que termina el proyecto y está listo. Sí, 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 es un tema muy complicado. Yo, una de las cosas que creo que es de las más interesantes y que han hecho muy bien las inmobiliarias que han sido ordenadas y bueno, y que en su momento tenían la capacidad de hacerlo también, ¿no? Pero hay muchas inmobiliarias que en su momento se compraron, por ejemplo, muchos paños
en San Miguel hace 10 años, muchos paños en Macul hace 10, 15 años, y después eso, ¿qué pasa? No los construís todos en el mismo momento, los aguantás, los esperás y uno tiene la espalda para esperarlo. Después el valor de venta y la rentabilidad y el ROI que tiene ese negocio es impresionante, porque lo terminan vendiendo a valor mercado. Imagínate el tipo que compró en Macul a 4,7 Claro. UF el metro cuadrado y hoy día lo vende 500, se tiene que haber esperado 9 años, pero ahora lo vendería con 558. O sea, el tiempo yo creo que valió la pena para esas personas que compraron esos terrenos en ese minuto tan económico. Pero bueno, es parte de... Les quería dejar esta otra noticia también. Ventas de viviendas parten este año, en enero, con 37% de crecimiento. Miran acá el gráfico porque esto es súper relevante. A veces uno dice, churra, el mercado inmobiliario, ¿cómo va? Y de hecho hay algunos medios gurúes raros que andan diciendo como esperemos si van a bajar los precios y les encanta ir en la contra. Pero cáchate, 2021 se vendió más que los últimos, o sea, este ha sido el enero que más propiedades ha vendido en la historia, lo cual a mí me preocupó, o sea, por un lado que dije que ya hay una buena señal, pero por otro lado me preocupó porque dije, ¿y por qué en Capitalizarme no vendimos más que nunca en la historia? Claro. Porque yo este número lo vi con ese doble ojo, dije, oye, a nosotros nos fue bien, pero acá dice que el mercado le fue increíble. Y a ti, por ejemplo, Rodrigo, ¿fue tu mejor enero de la vida? No, la verdad que no, pero febrero fue muy bueno, te diría que de los mejores. Sí, febrero, sí, pero ¿caché? Entonces este enero también te tiene que tener ahí en el ojo algo, claro. Alguien vendió, Claro. o sea, alguien vendió, ese es el tema. Y acá habla de cómo se distribuyó, en el fondo, mucho en casa, en departamento, cómo fue la venta de enero, entonces entrega inmediata en verde y en blanco, mira, y mucha gente compró en verde, Sí, bueno, sí, eso, sí. y fue un año con, o sea, partió el año con muchas ventas. Bien, Francisco, yo creo, mira, haciendo una lectura así rápida de esa noticia que das, la mayoría de las ventas, si te fijas, fueron a futuro. ¿Te diste cuenta? 78% a futuro. ¿Qué lectura, a ver qué lectura hace vos del mercado? Si en enero de este año más 78 más 7. Claro, por eso. O sea, 80, porque esto es en blanco. Claro. 85% de la gente compró a futuro. Y yo pensaba, porque Claro. yo a veces, ayer, y qué bueno que tocaste ese tema, Rodrigo, porque... Gracias. Sí, porque mira esta afirmación que me hizo ayer Manuel Salas Nalda, que es una persona que hizo un podcast sobre inversión. Él me dijo, me llamó ayer y me dijo, Francisco, ¿tú crees que hoy día que hay más desempleo, hay menos personas con acceso a crédito, hay menos personas con plata en la mano, será un buen momento para comprar entrega inmediata? ¿Será bueno? Y yo le dije, ¿por qué? Porque, o sea, me la ha hecho hartas veces la pregunta, pero me gusta saber el porqué de todos. Me dijo, ¿por qué, Francisco? Pues somos menos las personas que hoy día somos capaces de tomar un riesgo, de tomar una deuda, y tenemos hoy día la certeza de la capacidad de crédito. ¿Pero qué opináis tú sobre eso? ¿Es interesante para una persona que tiene la plata en la mano y tiene la capacidad de crédito en la otra entrar? Sí, a ver, yo creo que yo el negocio hoy por hoy lo veo como negocio justamente y como retorno. Por ejemplo, para mí, entrar hoy en algo de entrega inmediata es lo más fácil si tenés la capacidad de crédito, es entrar a negociar una buena oportunidad de usado. Si tenés ahorros para el pie, si tenés el crédito listo, hoy tenés la oportunidad por la incertidumbre, estoy convencido de que es más fácil negociar de lo que fue antes de la pandemia y antes del estallido. Recordá que antes... ¿por qué suben tanto los precios? Porque todos querían comprar y nadie quería vender. O sea, el que tenía su departamentito no quiere vender. En cambio ahora, perdió la pega, se asusta, lo que sea, hay más movimiento en el mercado. Entonces, para mí, si la persona tiene las lucas y la capacidad de crédito y le interesa obviamente el segmento de usado y el cacho que eso implica, porque créeme que no es tan fácil sacar un usado, puedes llevarte de 6 meses hasta un año, hacer todo ese traspaso para que la gente lo sepa, ojo, no es como un departamento, sin irme por las ramas, pero un departamento que está nuevo en inmobiliaria, ya tiene todos los papeles y el estudio de título aprobado con el banco, y si tienes el crédito aprobado, eso puede salir en un mes. Si hay buen timing del banco y de la inmobiliaria, en un mes puede estar escriturando. Diferente es
al usado. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí estamos hablando en términos de buenos cap rate y de buena rentabilidad. Si no, lo que está mostrando claramente acá el mercado, desde mi punto de vista, de mi lectura, es un optimismo, lo cual es muy bueno y muy sano para todo el mercado. Sí, optimismo al futuro. O sea, Sí. las personas piensan porque cuando todo el mundo compra en blanco o en verde es porque están pensando que lo que está pasando, la revuelta social, todo, el pensamiento por lo menos de las personas que compran, que si se fijan, mira acá, 58.000 unidades vendidas, o sea, es bastante, están pensando en que el futuro se viene bien. En realidad, finalmente, es como la mejor encuesta que pueda haber, porque es una encuesta real donde la gente lo dice con acciones y no con palabras, de nuestro segmento, del segmento inversionista. Estamos hablando de una encuesta donde la gente está diciendo, sí, el futuro va a ser mejor, porque más del 80%, casi el 100% prácticamente de las compras van a ser en verde o en blanco, entrega de 1 a 3 años. Entonces la gente está diciendo, sí, pasando la pandemia, pasando la constituyente, pasando todo, en Chile yo creo que el futuro va a ser mejor. ¿Cómo doy ese voto de confianza? ¡Pum! Comprando y promesando una propiedad. Última noticia, antes de pasar al refinanciamiento. Esto es una noticia que no tiene que ver mucho tanto con la industria, con la inversión inmobiliaria en sí, pero a mí, a mí me gusta que la inversión inmobiliaria, que la industria inmobiliaria, además de que ayude a las personas a cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria, que eso es algo que me encanta, pero acá, por ejemplo, la construcción lidera las nuevas contrataciones con el subsidio al empleo. O sea, más de 280.000 personas volvieron a trabajar con el subsidio del Estado en el rubro de la construcción. Entonces yo digo, wow, o sea, qué bonito que en la construcción estén contratando tanta gente, ¿ah? Entonces, no, esto es el total que diga, pero en la construcción lidera de esas 280.000, hay 77.000 que vienen en el mundo de la construcción. Entonces, eso para mí es muy bonito. Esta noticia no tiene que ver mucho con la inversión, pero me gusta también decir las cosas que siento que son relevantes porque que la construcción le esté yendo, que esté avanzando, que esté creciendo, que vuelvan a haber obras, genera empleo, genera que haya más familias con algo que entregar en su hogar, genera que haya más inversionistas, entonces genera una serie de externalidades positivas que son muy interesantes. Entonces, por eso quería mencionarla. Yo sé que no tiene mucho que ver con la inversión en sí, pero es relevante que la gente cuando invierta también sepa los efectos positivos que tienen las inversiones en la industria. Creo que es interesante que lo sepan también. Sí, y me sumo a eso con una noticia que más bien es económica general de Chile. Creo firmemente, bueno, uno de los potenciales y las industrias más fuertes, no sé cuánto del PIB mueve, si lo sabes, Francisco, o si alguien en la audiencia lo sabe, a mí me interesa saber ese dato. ¿Cuánto del PIB mueve, por ejemplo, en Chile la minería? Pero sé que es muchísimo. Y finalmente, el cobre sigue aumentando. El cobre es uno de los metales del presente y del futuro también, porque tiene que ver mucho con las energías limpias y renovables. Entonces, sincera y honestamente, yo creo que si Chile soluciona estos problemas que la verdad, sin entrar en política, en ideología, tienen más que ver con cosas cotidianas y hay cosas muy importantes y de raíz que logra superar, yo creo que Chile es imparable, va a ser imparable de futuro y a eso apostamos también los que estamos en esta industria tratando de hacer que crezca, ¿no? Somos parte de un pequeño eslaboncito chiquitito dentro de una industria gigante que es la industria inmobiliaria, ¿no? Pero creo que la economía firmemente, si solucionan los problemas, lo más importante que se tiene que solucionar es lo social y lo político y que la gente está tranquilo, se decida un proyecto de país y creo que Chile tiene muchísimo para crecer en los próximos 10 años, pero tremendo. Yo también. Firmemente creo que Chile va a ser de Latinoamérica, a menos que pasara algo realmente, no sé, una mano negra, que metan demasiado algún mensaje negativo a las personas hasta que los convenzan. De la izquierda. Demasiada izquierda. No quiero decir eso, pero a menos que pase algo raro, Chile pareciera ser de Latinoamérica los que vamos mejor encaminados para un crecimiento y que obviamente me encantaría que nosotros podamos convertirnos prontamente en un país que, pues yo te dije la otra vez, a mí no me gustan los extremos, entonces creo que hay que ir sacando lo bueno
lo bueno y descartando las cosas malas de cada, o sea, por mantener a la gente no me gusta, pero que hayan incentivos sociales para que, el incentivo económico mezclado con algunas condiciones sociales increíbles para que crezca, así como para que podamos eventualmente, me encantaría que la gente en vez de comparar a los países con Noruega, pucha que sería rico que dijeran, oigan, es que en Chile, que en Chile sea el país de comparación, sería, que sería lindo, pero tengo la esperanza y yo creo que si hacemos, y de hecho pienso que los emprendedores tenemos mucho que ver con eso, o sea, un emprendimiento, nosotros somos un emprendimiento finalmente, entonces, nosotros como emprendedores somos una empresa que tiene un sueldo mínimo, que para nosotros es un sueldo ético mínimo importante, o sea, no se paga el sueldo mínimo normal, se paga un sueldo mínimo que es para nosotros relevante, para arriba, que tenga más horas laborales, o sea, menos horas laborales y más horas de vacaciones para estar en su familia, pero obviamente eso se hace a favor de tener horas productivas. La gente tiene que ser productiva, no es dar tiempo por dar tiempo, ¿no? O sea, no es una democracia, las empresas no son una democracia, no es que todos pensemos y votemos, no. Tiene que haber un líder que diga esto va para allá y vamos a hacer así, pero se escuchan opiniones y se conversa y todo, entonces hay una mezcla. Pero la gente está pidiendo, la gente está pidiendo que te mojes un poquito, Francisco, izquierda o derecha. Ay, no, ni izquierda ni derecha. Eso, ¿sabes cómo le dicen en Argentina? Corea del Centro. No existe Corea del Centro. Es que Corea del Norte o Corea del Sur. Es que no es así, no es así. A mí hay cosas del capitalismo que encuentro muy interesantes. ¿Qué opina la gente? Queremos saber qué opina la gente. No, no, porque si todo fuera blanco-negro, estaría mal el mundo. O estaría solamente para un lado. Para mí la cosa es súper simple. Cuando todos piensan igual, nadie piensa. O sea, son todos es gente rara. Entonces, cuando todos se tiran para un lado, yo digo, no están pensando. Entonces, bueno, uno puede poner 1000 ejemplos de, oye, cuando la economía venía bien y en la empresa de Ford contrataban a niños por sueldo mínimo porque el libre mercado permite contratar a niños. No, pues, eso tampoco está bien. Pero después cuando se va para el lado de la extrema izquierda y veis los países de extrema izquierda que hacen pebre los países, también es pésimo. Entonces, ambos en extremos para mí son realmente malos. Y si tuviera que decidir ya cuál es peor extremo, sí, el extrema izquierda lo encuentro peor. Pero tampoco me gusta la extrema derecha, en el concepto que conocemos de izquierda-derecha. Y sí veo países que son desarrollados con economías súper potentes, donde tienen economías de libre mercado, pero con ciertas intervenciones para que no se produzcan tantos abusos. Entonces, hay libertades, pero con algunas restricciones de cosas mínimas que son valiosas para que las personas puedan tener o sea, no tener que contratar niños a un sueldo mínimo porque resulta que el niño quiere trabajar, entonces, ¿por qué no lo dejamos si es libre mercado? No, hay cosas que hay que ponerle ciertas restricciones, entonces, por eso es que a mí no me gusta este discurso de para un lado, para otro extremo, José, tampoco, o sea, los países capitalistas, o sea, yo me encantaría escaparme a Suiza, Noruega, a Australia, y esos países no son capitalistas, entonces, no existe. ¿Cómo que no son capitalistas, Francisco? Tienen una economía capitalista, pero con bienestar social y un estado benefactor, tienen una mezcla, entonces no me digas que es una cosa nomás. Bueno, ahí hay un mito, pero nos estamos yendo a las ramas. Si quiere la gente que hablemos un día de ideología, lo podemos hablar y ahí puede haber un buen invertido y un buen match. Porque la gente tiene una idea errónea de los países de este estado de bienestar y de Noruega y los países nórdicos, porque piensa que está todo hiperregulado. Al contrario, son los países que tienen más libertad y acá no se trata de izquierda o derecha, se trata de más libertad o menos libertad. ¿Sabes? ¿Cuáles son los países? Libertad económica. Claro, libertad económica. Bueno, libertad de todo tipo, pero dentro de todo ese tipo está la libertad económica. Francisco, los países nórdicos son los que son más fácil despedir a la gente. ¿Entendés? Son los que menos trabas tienen para despedir, porque saben que el mercado se va moviendo. Entonces, si es fácil despedir, es fácil contratar, la gente se mueve y empieza a ganar y a triunfar la libertad y el mérito. Y en un país, obviamente, que ya está desarrollado, que está súper fuerte la educación, que sí creo
que sí Es creo que que la a eso educación... iba. Por ejemplo, ahí ellos están súper educados, con una Claro. educación que no es una educación que te adoctrina para pensar de una manera, sino que es de querer ser mejor por sí mismo. Entonces, tiene unas cosas medias importantes que de base. Sí, totalmente, pero también hay un poco un mito de eso de que la gente piensa que los países nórdicos están súper regulados y en realidad es una democracia pequeña, son democracias pequeñas en realidad, muy antiguas, que se pusieron de acuerdo y la sociedad dijeron, bueno, nosotros queremos que todos tengamos buena jubilación, perfecto, todos trabajamos, todos aportamos, nosotros queremos tener buena educación, bueno, perfecto, pero todos viven en libertad y hay una mega libertad. Y para cerrar este tema, para mí, como para ir ya a lo más importante, es que todos los populismos, sea del color político que sean, y los poderes absolutos, y lo que tienda a regular y a restringir las libertades, siempre va a terminar mal. Y hay algo que sí yo veo, que no me gusta para nada, es que los estados cada vez son más grandes. Y los estados no generan nada, los estados gastan. Entonces tenemos que tener estados más acotados y más eficientes que sirvan de árbitro para dejar las reglas parejas y lo más invisible posible, dejando que las personas y las sociedades se desarrollen. Esa es mi visión. Más libertad, menos regulación, porque el único que genera riqueza es el individuo produciendo en su conjunto de sociedades. El Estado no genera riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Toda la tendencia, si vos pensás 100 años atrás a hoy, todos los estados tienen más asesores, más diputados, más representantes, más burocracia, más gasto. Entonces, la torta se empieza a achicar, porque empiezan a gastar más ellos de la que aportamos nosotros. Entonces, si vos ese ejercicio lo llevás en un estado creciente al tiempo, terminás hablando de que terminás con un país que no genera nada, que solamente gasta, y donde cada vez ese efecto lo tratan de solucionar, como yo decía la semana pasada, en vez de dejando de cavar, cavando un pozo más profundo. No, ahora más impuestos, no, ahora más regulaciones. Es absurdo y es ridículo. Quedó caliente en el aire la conversación, hay que seguirla. Pues, es un tema súper interesante y probablemente si alguien tuviera la razón absoluta ya existiría el país que todos querían ser. Totalmente. Pero además pasan por los tiempos, las temporalidades son importantes. Hay épocas de la vida, épocas donde se necesita un cierto liderazgo de una manera, como en un país posguerra, es muy distinto el tema que tienen que hacer o cómo se tiene que actuar, que es como por ejemplo actuó Alemania, probablemente posguerra, tuvieron que unirse y hicieron una cuestión y se convirtieron en unos trenes. Pero ya, bien. El tema de hoy día es el refinanciamiento, que muchos nos preguntaban de qué se trata el refinanciamiento, cómo funciona y la portabilidad. Entonces, ese tema hay harto que hablar. Yo no sé si tú lo has tenido que hacer, Rodrigo, ¿has podido alguna vez refinanciar o en tu empresa o has tenido que trabajar con personas para refinanciar o para poder dar un opening? Sí, bueno, de hecho nosotros, lo digo porque no lo tienen en Capi, pero nosotros tenemos nuestra área financiera donde tenemos un equipo que se encarga de refinanciar y de poder ampliar esta capacidad pasando principalmente de deuda mutuaria y aprovechando todas las oportunidades del mercado. El refinanciamiento creo que, bueno, el financiamiento en sí, porque el refinanciamiento está dentro de lo que es el apalancamiento del financiamiento. Sí, creo que esto se hace cuando uno ya está financiado con un crédito hipotecario. De ahí viene el refinanciamiento. Claro. Pero creo que la correcta administración de la deuda y de la gestión de la deuda es la clave del éxito del inversionista inmobiliario. Si no tiene una buena administración, una buena gestión de la deuda, puede volcar o más que nada se puede estar perdiendo muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, pucha, yo tengo mi departamento hace 10 años, subió un montón de valor y no sé, pero todavía me faltan 15 años para que se termine de pagar. Viejo, si subió el doble de valor, ahí tenés... no sé, si lo compraste 2.000 y ahora vale 4.000, ahí tenés 2.000 UFs, ¿entendés? Entonces, que no hace falta que salgas a vender esa propiedad, se puede empezar a refinanciar, a conseguir esa liquidez para seguir invirtiendo. Entonces, el refinanciamiento, un poco yo partiría diciendo que es mucho más que, no sé, pactar una nueva tasa, por ejemplo, ¿no? Perfecto, súper buena, muy buen opening del tema. Bien. Y el refinanciamiento está obviamente el refinanciamiento hipotecario, como también el refinanciamiento y reestructuración de deudas, que hay un poquito, entonces es muy interesante y podríamos hablar de los dos igual, porque justamente yo hice un refinanciamiento, como una repactación de todas mis deudas para consolidarlas en un crédito de consumo, que es un tema que no tiene que ver con el hipotecario. Y por otro lado, yo también hice un refinanciamiento, he hecho 2 refinanciamientos de hipotecario. He hecho el refinanciamiento que consiste en pedir más capital y ganar más dinero, que en el fondo
es revalorizar, o más que ganar, es revalorizar mi propiedad y aprovechar la plusvalía que ha generado a través de deuda, a través de palanca financiera, en vez de venderla. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tú te compras una propiedad, la propiedad vale 1000 UF, por ejemplo. Supongamos que se compraron una propiedad hace 10 años más, hace 10 años atrás, 1000 UFs, y resulta que hoy día vale, por decir algo, 2000 UFs. Y tú tienes un crédito hipotecario que has pagado hasta el minuto 400 UF, o sea, te quedan 600 por pagar. Y tú sabes que tu propiedad vale 2000. Entonces, las opciones normalmente que existe, la clásica es vendámosla, o sea, vendamos la propiedad, recuperas el dinero invertido, más las 1000 UF de ganancia, te quedaste con el bolsillo con 1400 UFs, y esas 1400 UFs uno las podría ocupar para comprar más propiedades o para lo que quiera. O sea, al final la plata es de cada persona, pero yo siempre, desde que estoy con el tema de la mentalidad de inversionista, creo que cuando uno compra cosas para inversión, ideal que las reocupe para reinvertir, y obviamente puede sacar un pedacito. Por eso es bueno tener los portafolios, y por eso hicimos un capítulo de portafolio. Dentro de esa ganancia tú puedes definir que, oye, un 10% de esto lo ocupo para ocio. Acá me compro el Play, me compro, pero el resto para reinversión. Entonces, esa es una de las modalidades de refinanciamiento. Como también yo hice otro refinanciamiento con el crédito, con el segundo crédito que tengo. El primero ya lo vendí, el departamento, ya. Y mi segundo crédito, ¿qué pasó? Yo lo tomé el año antepasado, el 2019, con una tasa del, si no me equivoco, lo tomé inicialmente del 3,6, creo, el CAE final. Y en enero del año pasado me llama mi ejecutivo de Banco Nuevo, que yo creo que quería hacerme la pata, que está muy bien, y me dice, Francisco, te tengo una noticia súper buena, tu crédito tiene te puedo refinanciar tu crédito hipotecario bajando la tasa de 3,6 a 3%. ¿Qué pasa con eso? Como uno, ahí lo que haces es pescar tu misma deuda, tú no revalorizas la propiedad, no haces nada de eso, sino que tú revalorizas, porque recuerden que la otra opción, no la terminé de contar, vender la propiedad, espera, me rebobino, me rebobino. Está la opción de vender la propiedad, ¿ya? Y yo tomé una opción que se llama refinanciar a través de un crédito de fines generales. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad que valía 1000 UFs, que hoy día vale 2000 UFs, tú llamas a la institución financiera, a un banco, por ejemplo, tienes que tener la capacidad de crédito, no crean que esto es mágico, no, tienes que tener la capacidad de crédito para poder sobreendeudarte nuevamente. Y tú le dices, hola, tengo una propiedad, quiero que y tienes que hacer el trabajo de que te la tasen, de que todo esto pase. Ya la propiedad te la tasan, y a mí me pasó, me la tasaron, yo la había comprado en 2000, en 1400, pero la tasaron en 2000 UFs. Entonces el banco te dice, mira señor, yo te doy un crédito hipotecario, que es un mix entre un crédito hipotecario vivienda, y le voy a explicar por qué es importante diferenciarlo, y un crédito hipotecario fines generales, que son diferentes. ¿Por qué? Porque el fines generales, como dice su nombre, es fines generales. Es plata que te dan para que tú la ocupes para fines generales. Lo que quieras. El crédito hipotecario vivienda es solamente para la propiedad. ¿Y cuál es la diferencia que tiene esto? Bastante, porque normalmente el fines generales tiene una tasa distinta que el hipotecario. En mi caso me dieron una tasa similar. Y normalmente el fines generales es por menos años. Yo nunca he logrado que me expliquen bien por qué, pero a mí me lo dieron igual a 30 años y al 80%, que normalmente el fines generales es a 70%, pero a mí me dieron al 80%. ¿Y qué pasa? El crédito vivienda, crédito hipotecario vivienda, toma lo que te falta por pagar de la propiedad, y ese crédito tiene el beneficio tributario del 55 bis. El crédito fines generales no tiene ese beneficio, ¿ya? No tiene ese beneficio. Entonces, una parte de mi crédito no me generaba ningún beneficio tributario y otra parte de mi crédito sí. Pero ¿cuál es la gracia? Que al refinanciar yo obtuve un cheque de más de 8 millones de pesos, un cheque que me dijeron, Francisco, acá está su platita de fines generales por refinanciar. ¿A cambio de qué? De endeudarme más, porque yo pagaba un dividendo de 170.000 pesos mensuales y pasé a un dividendo de 210.000 pesos mensuales, más o menos. Con eso me detengo en ese ejemplo y te paso la pelota, Rodrigo, para que nos explique qué es lo que es el refinanciamiento, pero solo de tasa, que no cambia la estructura de la propiedad. Bueno, eso sería lo más fácil y como el punto de partida, ¿no? Todos deberían estar regularmente verificando. En general sale en todos lados, ¿no? Cuando la tasa sube mucho, cuando la tasa disminuye mucho, ¿no? Pero, claro, cuando nosotros
sacamos un crédito hipotecario, tenemos una tasa que un poquito de educación, y es bien básico, y tampoco yo sé mucho más que esto, ¿no? Pero en realidad las tasas de los bancos dependen de los bancos centrales de cada país. Cada país maneja una política de tasas que tiene que ver en realidad con lo que se está moviendo en el mercado a nivel global. Cada país tiene su banco central, entonces la diferencia de tasa entre el banco central y la de los bancos comerciales es la plata que ganan en el fondo, ¿no? Entonces, cuando dicen la tasa, por ejemplo, bajó el 2% y dicen, pero ¿cómo me están cobrando 2,5? Bueno, ese simplificado, ese 0,5 es el que gana el banco. Pero en estricto rigor, por ejemplo, hay gente que sacó créditos hace 5 años y sacó tasas de hasta el 5%, si mal no recuerdo, ¿no? Probablemente si esa persona vive poco informada o vive en la luna, no le interesa o tiene mucha plata, lo que sea, y no está enterado que, por ejemplo, ahora las tasas están prácticamente a la mitad, esté pagando intereses de más y esté perdiéndose una tremenda rentabilidad dentro de su negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tiempo de tasas? Todo el tiempo uno tiene que estar preguntándole al ejecutivo, diciéndole cómo están las condiciones para poder refinanciar y poder bajar la tasa. Se puede hacer dentro del banco y se puede hacer dentro de otro, pasando a otro banco también. Para eso existe el tema de portabilidad financiera. También se puede pasar a otra entidad, como por ejemplo las mutuarias, que tienen otro tipo de beneficio, pero en el fondo de refinanciamiento, cambiar la tasa es como lo más básico. ¿Qué quiere decir? Que como la tasa de interés que te cobran es más baja, te va a bajar la plata que vos tenés que poner por mes, ergo va a aumentar tu rentabilidad. Entonces, no sé, si pagabas un dividendo de 200 lucas, por ahí te bajan un 10% la tasa, vas a pagar 180.000 pesos al mes, y eso quiere decir que te va a quedar más plata en el bolsillo, ¿no? Eso sería simplificado. Y la verdad es que justamente ese tema de... Porque la palabra que más me gustó de todo lo que usaste fue este tema de no aprovechar o desperdiciar esa oportunidad y estar pagando de más, porque en verdad muchas personas por pereza, porque la palabra o sea, hay varias palabras, hay gente que lo hace por desconocimiento, hay personas que lo hacen, pero créanme que hay muchas personas que lo hacen por pereza, y yo me sumo a esas personas, porque obviamente uno ya cuando es como cuando ya te están pegando todo el tiempo, el mismo palo, uno como que se acostumbra, ya me están pegando siempre igual, ya. Y entonces uno dice, estoy pagando una cuota, por decir algo, de 300.000 pesos por el crédito hipotecario y el arriendo es de 350, uno dice, ya, si se paga solo, ¿qué tanto? Si ya funciona la cosa. Claro. Y de repente te dicen, oiga, pero Francisco, si usted se acerca y hace la pega, esos 300 van a pasar a 260, supongamos, estoy poniendo un ejemplo extremo, o 270. Y uno dice, oye, pero por 30 lucas voy a tener que mandar todos mis papeles de nuevo, y uno se pasa unos rollos, que en verdad esos rollos, yo les cuento, o sea, son rollos que se hacen en una hora, no son más que eso, la primera vez, y después obviamente hay un poquito más de trabajo porque hay que estar presionando, mandando las liquidaciones, viendo en qué está el seguimiento, pero ya, ¿qué será? ¿Serán 4 días de trabajo? 4 días de trabajo que te van a significar 30, 40.000 pesos por 30 años mensuales. Claro. Francisco, te hago una pregunta que me quedó pendiente ahí mientras te escuchaba. Hay como 2 tipos de refinanciamiento si nos vamos a lo básico, y que también te lo ofrecen en el banco cuando te dicen, ok, estás aprobado, te da tu carga financiera, está todo bien, estás aprobado. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres bajar la tasa y por lo tanto bajar tu dividendo y vas a seguir con la misma cantidad de años, o te gustaría bajar la cantidad de años y seguir pagando lo mismo? Súper bueno eso. Eso es una pregunta que no tiene una respuesta única. Claro, pero es muy interesante porque, y ahí de repente uno, pum, se le vino otro nuevo problema a la cabeza, que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Al final está 300 lucas. ¿Menos años de deuda o bajo mi dividendo a más chiquitito? ¿Qué me convendrá? Claro, ahí le preguntamos a la gente, a ver, entre eso, ¿qué opina? Si le conviene bajar la cantidad de años, pagando el mismo dividendo que están pagando actual, o si le dan la posibilidad de mantener la cantidad de años y bajar la tasa, ¿qué elegirían? Y quiero escucharlo a Francisco ahora. ¿Qué haría él, por ejemplo, en su caso, en su propio ejemplo? Perfecto. De hecho, uno puede aumentar los años incluso. Si tú ya llevas 5 años pagados. Mira, yo, en lo personal, Francisco Ackerman, recuerden que lo que yo haga no es lo que hay que hacer, porque cada uno tiene que conocer su perfil de riesgo o su perfil de inversionista. En mi caso, yo incluso chuteo y tomo más años de crédito hipotecario con tal de bajar
el dividendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo pienso así? Porque cuando uno baja el dividendo, lo que está haciendo, porque por ejemplo ahí José dice que él bajó 5 años, ya. Cuando yo bajo el dividendo, ¿qué ocurre? Me aumenta mi capacidad de crédito. O sea, bajé mi deuda mensual. Supongamos que yo ganaba 2 millones de pesos y tenía un crédito hipotecario de 400.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que estoy endeudado un 20% mensual de mi renta. Y yo sé que los bancos me van a prestar máximo hasta se supone que máximo hasta el 40%, pero es difícil que te presten el 40%, normalmente es 25%, y uno cuando ya va negociando y teniendo un buen perfil te aumentan un poquito. Pero yo quiero comprarme otra propiedad rápido, porque yo quiero invertir rápido, quiero aprovechar mi juventud, quiero aprovechar mi capacidad. Entonces, ¿qué hago yo? Si estoy pagando 400 de dividendo y me ofrecen, Francisco, vamos a bajar de 25 a 20 años, yo digo ya, pero me quedo con el mismo dividendo, bacán, en 20 años voy a estar listo. O me dicen, Francisco, en vez de bajar los años, te aumento los años de 25 a 30, pero tu dividendo va a bajar de 400 a 200, supongamos. Estoy poniendo un ejemplo, pero para que me hagan la lógica. Yo digo, prefiero bajar a 200.000 pesos mensuales porque, uno, voy a tener más ingresos mensuales ahora, voy a tener más que ingresos, voy a tener más capacidad de ahorro mensual. Mi nivel de deuda mensual bajó de 20 a 10%, o sea, quiere decir que hoy día tengo disponible entonces otro 20% para endeudarme más y podría ir a comprar o a pedir otro crédito hipotecario. Entonces, esa es la estrategia que yo ocuparía, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, no están pensando en invertir más, entonces reducir los años es fantástico, porque sí, quedan listos antes. Se armó un poquito de debate, ¿eh? Ahí en las distintas redes la gente está diciendo, algunos dicen son team bajar dividendo y otro team bajar años. Ahí podríamos compartir algunas preguntas, pero yo te hago una pregunta acá, un poco de abogado del diablo de lo que acabas de decir. A ver. Yo te digo, Francisco, pero qué tonto, vas a seguir pagando muchísimos intereses y vas a terminar pagando más intereses finalmente, porque en vez de pagar... No, voy a terminar pagando 3 veces la propiedad. Claro, tal cual. Me da lo mismo. Es que me da lo mismo. Porque yo, ¿por qué? Si la pago 3 veces, el que está pagando ese dividendo hoy día es mi arrendatario. Yo estoy haciendo un negocio de apalancamiento, un negocio financiero a través de estructuración buena de deuda, estructuración de deuda de bajo interés, con un activo, que es esta propiedad, que me genera un rendimiento mayor. Y por eso para mí me es indiferente si tomo más deuda más años, porque ese activo yo lo que quiero es que genere renta, siga creciendo, me genere poca capacidad mensual nomás, para eventualmente hacer liquidación de activos o bien ahí quizás más adelante refinanciar, prepagar, o sea, cuando ya se me acabe mi capacidad crediticia y ya esté en una edad, porque hay un tema súper importante que es la edad, el tiempo corre en contra nuestro, obviamente, en la carrera de capacidad de crédito. Prefiero aprovechar que soy joven, ocupar al máximo mi capacidad. Sí, mira, voy a decir dos cosas que creo que me parecen interesantes. La primera es que el que piensa que bajar los años está bueno, tiene que pensar en el ejercicio de, bueno, pero en 15 años voy a tener pagada mi casa. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué quieres tener pagada solamente tu casa? Tener solamente un patrimonio. En cambio, con la estrategia que decía Francisco, obviamente, en vez de tardar 15, puedes tardar 30, pero puedes terminar con 5 propiedades. Entonces, a lo largo del camino y en el largo plazo, es obviamente muchísimo mejor alternativa la de bajar la tasa y pagar cada vez menos tasa. Y además hay una cuestión que todos los que tienen empresa y los que trabajan con créditos para capital de trabajo, para producción, lo que sea, lo saben. Y es que si la tasa es buena, saben que por encima de esa tasa, si generan un rendimiento mayor, termina siendo negocio. ¿Me entendés? Entonces, eso es súper interesante porque si, bueno, tengo una tasa del 3, pero yo esta plata la hago rentar un 8. Entonces ahí ya nos metemos en un tema más profundo y más técnico, pero que cualquier inversionista inmobiliario no solamente tiene que pensar en que se pague solo, como siempre hablamos, sino que tiene que pensar en rentabilidad. Entonces, si sabe calcular sus números y sabe que está pagando una tasa del 3, pero que su casa y su departamento renta el 8, o sea, está en un negocio que de todas maneras sigue siendo positivo. Entonces, mientras le vayas ganando esa tasa,
no solo que esa tasa se va a pagar sola, que ese departamento, ese dividendo se va a cubrir con el arriendo, sino que como estás teniendo una rentabilidad mayor, te va a quedar plata en el bolsillo. Sí, ya me dio calor el jockey ya. Vamos a sacar Y el otro decía, si ya tengo pagada mi propiedad, ¿puedo pedir un crédito hipotecario sobre esa propiedad para no perderla y tener el dinero para invertir? Efectivamente, Rodrigo, esa es una de las vías, esa es una de las maneras que algunas personas apalancan una propiedad, o sea, piden un crédito a fines generales donde tu propiedad queda en garantía. Esos son los créditos que normalmente te los entregan como hasta un 70% del valor de la propiedad a 30 años, a veces es a menos, pero normalmente, o sea, uno tiene que ahí ver cómo negocia con la institución. Claro, es un poco el ejercicio que decía yo. Finalmente, si tienes unos ahorros donde, vamos a hacer el ejemplo, 100 palos. Si tienes, suponte que te lo prestan al 80, tienes 20 palos. A esos 20 palos le puedes sacar una rentabilidad, no sé, de 10% anual siendo bueno, pero si te apalancas bien y pones esos 20 palos de pie, por así decirlo, y te dan las lucas, te dan el 80%, y ese dividendo lo haces rentar superior a esa tasa, al finalmente vas a terminar con 2 propiedades o el negocio donde hayas metido esas lucas finalmente, ¿no? Efectivamente. Siempre haría bajar el dividendo, ya que cualquier día me pueden atropellar y así queda todo pagado si muero. Upa. Se ve que anda mucho en la calle, Pablo. Pablo parece que el rey del seguro. Pablo me parece que le gusta cruzar por cualquier lugar de la calle. Teme morir un día. Bien. Ahora tengo la duda. Estoy estudiando inversiones y bajar el dividendo es tentador para invertir en otros instrumentos. José Muñoz, por eso justamente nosotros buscamos hablar temas para generar estas dudas, para que cada uno tome su propia decisión de acuerdo a su situación. Es cierto. Y un mensaje más para los que piensan en bajar dividendo o tomar deuda de más, o como decía Francisco, estirar el chicle lo más que se pueda, o sobreendeudarse, lo que sea. Mi consejo y mi postura es que piensen también en el momento de la vida que están. O sea, mientras más jóvenes sean, tienen más posibilidad de tomar más riesgos, porque en el caso que se caigan, se pueden levantar 20 veces. Alguien que está en sus 20, se puede caer y se puede quebrar 5 veces, tiene 5 veces para quebrar en su vida y que las cosas le vayan bien. En cambio, alguien que tiene, no sé, 50 años ya es más difícil. O sea, yo ahí te diría, trata de jugar un poquito más a la segura. Pero mi punto de vista es que si eres joven y si estás en tus 20, le des con todo y le metas con todas las oportunidades que tengas, obviamente siempre sabiendo y asumiendo los riesgos a conciencia, ¿sí? Ahí Rodrigo te dicen, hay que refinanciar para que te compres otro celular, ¿viste? Nos gustaría también que nos comenten, para mí es muy satisfactorio, obviamente más allá de nuestros clientes, y esto lo digo con total honestidad, más allá de nuestros clientes que obviamente nos compran a nosotros, a cada una de nuestras empresas, si gracias a nosotros hay gente que se ha animado a invertir o que ha aprendido o que ha dado el paso, a mí me encanta cuando me llegan mensajes de ese tipo, así que eso, al final del día por eso lo hacemos, para que se genere una cultura de mejor calidad en la industria, ¿no? Bueno, querido amigo, hasta aquí llegamos. Llegamos. Nos vemos. La recta final. Vamos a hacer otra solicitud. Ya tenemos varios temas, pero siempre nos gusta preguntar lo que vamos para el próximo capítulo para estar en caliente. Si la idea es que el invertido sea caliente, ¿eh? que tengamos temas frescos y caliente en el buen sentido, temas frescos para conversar de temas inmobiliarios, y esperemos que Rodrigo cambie el celular para TikTok. Perdónenme, por favor, porque se escuche tan mal, don Rodrigo. La próxima prometo cambiarlo y le voy a comprar un audífono para que podamos escuchar todo bien. Así que bueno, gracias a todos, amigos. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Disfruten. It's Friday, así que a disfrutar, a tomarse sus traguitos, a compartir en familia. Aprovechen que nos vamos a cuarentena. Sí, hoy día, último día para poder salir a algún lado hasta las 8.